Vamos a iniciar con nuestra clase de historia. Continuamos con el tema apertura política y democratización. El tema es disolución de la legitimidad revolucionaria. Recuerdan que el día de ayer habíamos hablado acerca de cómo un especialista, investigador y especialista, Samuel del Villar, había manejado la democracia en México en dos partes, ¿verdad? Que era la legitimidad revolucionaria y la disolución de esta. Habíamos hablado que al hablar de legitimidad revolucionaria era donde después de la revolución seguían siendo el mismo partido político, donde existían leyes, pero que eran las leyes que estaban en la Constitución, pero no se llevaban a cabo. Hablamos también de varios presidentes. Ahora vamos a ver cómo fue esa disolución revolucionaria. Dice, entre 1940 y 1968 se produjo un cambio irreversible en la sociedad mexicana. El surgimiento de un significativo estrato de clase media. ¿Qué es la clase media? Ciudadanos que no se identificaban con los sectores en los cuales el PRI había organizado a la población y que no tenían compromiso de lealtad hacia el partido y sus gobernantes. Recuerdan que hablábamos del sector obrero, del sector campesino, del sector empresarial. Entonces, ¿quién era la clase media? Eran ciudadanos que no estaban en ninguno de esos sectores y que no tenían compromiso de lealtad hacia ninguno de sus gobernantes. Entonces, a partir de aquí, esta clase social, que eran clase media, empezaron a hacer una serie de cambios que son los que vamos a ver ahorita. Ahorita les voy a mostrar varios videos en los cuales vamos a ver cuál fue el proceso de democratización, qué hicieron los ciudadanos para que se llevara a cabo, y qué presidentes estaban en ese tiempo. Pongan mucha atención, chicos, esto les va a ayudar para trabajar con las actividades de tu laboratorio. Ferrocarrilero de 1958. El sexenio 1958-1964 se inició en plena efervescencia, causada por la lucha sindical ferrocarrilera que estuvo a punto de poner en peligro al sistema político y en medio de una difícil situación económica, que amenazaba con frenar el crecimiento en años anteriores. Por lo tanto, el gobierno de Adolfo López Mateos se propuso dos metas fundamentales. La primera consistió en fortalecer al sistema político, cuya solución estribaba en suprimir de raíz todo movimiento sociopolítico que amenazara la estabilidad del régimen. La otra meta, que era la reactivación de la economía, estaba condicionada a que se cumpliera la primera. Por ello, los nuevos dirigentes políticos optaron por apelar a otro recurso que resolvería el descontento laboral, y este estaría encaminado a buscar el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores como un factor que se consideró muy importante para lograr una paz social que permitiera el desarrollo económico. Estimuló el mejoramiento de los salarios, beneficiando sobre todo a los trabajadores del sector industrial y de las empresas paraestatales. En segundo lugar, se esforzó por evitar que dentro de las organizaciones de masas, en particular en la de los obreros, adquirieran fuerza los líderes que no hubieran mostrado plenamente su lealtad al sistema político. El movimiento ferrocarrilero, primero por mejoras salariales e inmediatamente después por democracia sindical, se inició el 2 de mayo de 1958, con la formación de la Gran Comisión por Aumento de Salarios, y se consolidó con la proclamación del Plan del Sureste el 12 de junio y el estallido de paros a partir del 26 de ese mes.
El 28 de junio, su primera gran manifestación en el Distrito Federal, es reprimida al terminar por la policía y los bomberos, muriendo los trabajadores Rafael Alday Sotelo y Andrés Montaño Hernández. Siguieron los paros y tomas de locales sindicales por los trabajadores, y el 2 de agosto el ejército y la policía intervienen tomando los 4 locales de las secciones sindicales del DF, lo que motiva al estallido de una huelga por tiempo indefinido. El 4 de agosto se realiza otra manifestación en la capital que es reprimida con un saldo de 4 muertos, con lo que se desatan paros y huelgas de solidaridad por parte de telegrafistas, maestros y trabajadores petroleros. Ante la persistencia y ampliación de la lucha, las autoridades laborales tuvieron que aceptar que hubiera elecciones sindicales, mismas que gana por abrumadora mayoría Demetrio Vallejo, militante de la POCM, quien toma posesión como secretario general el 27 de agosto de 1958. El 25 de febrero de 1959 estalla la huelga en los ferrocarriles nacionales por la revisión contractual y se logra un acuerdo de aumento salarial. El 25 de marzo estalla la huelga en el Ferrocarril del Pacífico y en el Ferrocarril Mexicano, demandando un aumento similar, que es declarado inexistente, y un paro de solidaridad de media hora en los ferrocarriles nacionales. Al día siguiente, el sindicato propone al gobierno levantar los paros a cambio del cese a las violaciones al contrato colectivo, pero el 27 comenzaron los despidos, y cuando aún continuaban las pláticas con el gobierno, se procedió a la detención de Vallejo y los demás líderes sindicales. El ejército ocupó todos los locales sindicales e instalaciones ferrocarrileras, aprendió a casi 10.000 trabajadores y luego fueron despedidos casi 9.000. El 3 de abril se reprimió en el DF una manifestación popular en apoyo a los ferrocarrileros y se detuvo a más de 300 personas. La represión prosiguió con el asesinato en Monterrey del ferrocarrilero comunista Román Guerra Montemayor y la detención el 17 de mayo de 1960 del líder del POCM, Valentín Campa. Se mantuvo varios años en prisión a 800 ferrocarrileros, 150 de ellos acusados de comunistas. Vallejo y Campa fueron liberados hasta 1969. Respecto a los motivos de la represión final, Lauro Ortega, político que fue presidente del PRI, confesó a Lázaro Cárdenas el 25 de febrero de 1959, antes de los hechos, que un alto funcionario del gobierno de Adolfo López Mateos le dijo que si los ferrocarrileros no realizan la huelga que vienen anunciando, la provocaremos nosotros para lograr el cambio en la directiva del sindicato. Es evidente que los ferrocarrileros, aun cuando mostraban una gran combatividad, no contaban con experiencia para orientar su... Los ferrocarrileros resistían, llevando la huelga hasta el 3 de abril. Pero ya todo era inútil. El aislamiento en que se encontraban permitió se infligiera una importante derrota del proletariado. Ok, chicos. Ok, chicos, como nos damos cuenta, ese movimiento ferrocarrilero inició en 1958. Dice, la mala racha o la mala relación entre la clase media y los últimos gobiernos postrevolucionarios fue lo que terminó por disolver la legitimidad y dio paso a una nueva etapa en la construcción de la democracia mexicana. Vamos a seguir viendo, chicos, cómo esta disolución, ¿sí? De estos cambios donde ya la clase media empieza a estar en contra de los gobiernos revolucionarios, en contra de esa legitimidad, donde decíamos que la legitimidad era decir lo que, acatar las órdenes que el gobierno daba. Entonces, a partir de ahí hay una serie de cambios. Aquí vimos la de los movimientos ferrocarrileros. Ahora les voy a presentar otro
que ustedes ya lo han visto. Este movimiento es el movimiento del 68. Vamos a ver de qué se trata. ¿Cómo surgió? Esta es una cronología con los hechos más destacados de este movimiento que en general en México y en el mundo buscaba una cosa fundamental: libertad. El 22 de julio se registró una pelea entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Poli y de la preparatoria Isaac Ochonterena, esto en la Ciudadela, por un juego de tochito. El 23 de julio siguió el pleito y ahí intervinieron los granaderos, donde entraron de forma violenta al edificio de la vocacional 5 y se desató ahí lo que han llamado todos los testigos una auténtica batalla campal. El jefe de la policía del Distrito Federal en ese entonces, Luis Cueto, negó la agresión. Días más tarde, el 26 de julio, 2 manifestaciones estudiantiles fueron reprimidas en serio por la policía. El 27 de julio los estudiantes tomaron las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM y se organizaron las primeras asambleas estudiantiles. El general Cueto, el mismo que le platicaba del Distrito Federal, aseguró que la agitación buscaba desestabilizar para dañar los Juegos Olímpicos que se inaugurarían unos meses después, el 12 de octubre. O sea, del 2 de octubre, 10 días después. El 30 de julio se suspendieron las clases en las escuelas de la UNAM y del Poli. Y en la escalada represiva, la puerta principal de la preparatoria 1 en el centro histórico fue derribada con el disparo de una bazuca. El secretario de la Defensa en ese entonces, Marcelino García Barragán, acusó a los estudiantes de usar bombas Molotov para destrozar la entrada. El regente, Alfonso Corona del Rosal, el regente capitalino, el que ahora sería el jefe de gobierno, prometió liberar las escuelas. El 2 de agosto se creó el Consejo Nacional de Huelga, formado por estudiantes en paro, y la coalición de profesores en educación media superior y superior, además de directores de escuelas en paro, publicaron un desplegado en apoyo de los estudiantes. Vaya figura importante el rector de la UNAM en ese entonces, el doctor Javier Barrios Sierra. El 8 de agosto los estudiantes emplazan a huelga si no se cumple su pliego petitorio, que incluía, entre muchas otras cosas, la destitución de los jefes policiales que los habían reprimido por semanas, la extinción de los granaderos y la indemnización a los familiares de los muertos y heridos desde el inicio del movimiento. El 1 de septiembre, el presidente Gustavo Díaz Ordaz descalificó el movimiento estudiantil como una conspiración para sembrar el orden, el desorden y la confusión, además del encono. Advirtió del uso de la fuerza militar porque nada estropearía los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México. El 13 de septiembre, en absoluto silencio, 300,000 estudiantes marcharon con mantas y pancartas en rechazo a los adjetivos de provocadores y revoltosos. La marcha del silencio con una cruz en la boca. El 18 de septiembre, el presidente Díaz Ordaz ordenó el asalto militar a Ciudad Universitaria con tanques ligeros, vehículos artillados y de transporte, y 500 personas fueron detenidas, en su mayoría estudiantes. El rector, del que ya le platicaba Javier Barrios Sierra, protestó por la ocupación y la calificó como un acto excesivo de fuerza. El 29 de septiembre, el presidente Díaz Ordaz intentó encontrar una salida al conflicto y discutir el pliego petitorio. El Consejo Nacional de Huelga aceptó ir a las audiencias y reafirmó su lucha pacífica hasta que su pliego petitorio fuera atendido. Ese mismo día, se convoca un mitin en la Plaza de las Tres Culturas para el 2 de octubre. Y el 2 de octubre, tras una señal luminosa, se desencadenó un tiroteo que dejó un número hasta el momento indeterminado de muertos. Hay cifras que se contraponen unas a otras, pero también muchos heridos y muchos detenidos e incomunicados por días, incluso semanas. 7 días después, el Consejo Nacional de Huelga responsabilizó al gobierno federal por la violencia en Tlatelolco, pero afirmó que no obstaculizaría el desarrollo de los Juegos Olímpicos, estableciendo la conocida como tregua olímpica. El 26 de octubre, ya inaugurados los Juegos Olímpicos, por supuesto, fueron liberados más de 63 estudiantes detenidos. 165 quedaron inculpados y presos en Lecumberri. El 4 de diciembre, luego de 130 días de haber iniciado, el Consejo Nacional de Huelga terminó el paro estudiantil y se disolvió formalmente. Se ha escrito y se ha reescrito la historia del 68 en muchas ocasiones, lo que es un hecho. Ok, chicos, aquí vemos, ¿verdad?, otra manifestación. Ya llevamos 2 hechos, los cuales la ciudadanía ha estallado en contra del gobierno, que tenemos lo que es la de los ferrocarrileros, y ahora es el movimiento del 68. ¿Qué presidente estaba? Gustavo Díaz Ordaz, ¿sí? Aquí se maneja mucho
como ustedes ya lo han investigado, porque se los pedí desde las clases anteriores y les dije que íbamos a estarlo viendo, yo creo que ustedes tienen más información. Dice, a partir de este momento, la ruptura de la legitimidad, cada presidente intentó recuperar lo que había perdido su antecesor, pero en vez de lograrlo, le añadían nuevas causas de alejamiento con la ciudadanía. Luis Echeverría, otro presidente, liberó a todos los presos políticos del movimiento estudiantil en 1968, pero el 10 de junio de 1971, en la primera gran manifestación de estudiantes después del 68, fue responsable de la llamada masacre del Jueves de Corpus. Esta masacre, dice, fue tan sangriento como la masacre de Tlatelolco, pero no se llevó a cabo por el ejército, sino se llevó a cabo por un grupo de halcones que también formaban parte del ejército, es decir, que ya habían estado, pero para que no se viera directamente que era por el gobierno, a eso se le llamó el halconazo. Y vamos a ver de qué trata este. El 2 de octubre veníamos con una serie de eventos, no se justifica y no se entiende la represión del 2 de octubre, pero la del 10 de junio se entiende menos. De manera que el 10 de junio el gobierno decidió no utilizar a la tropa uniformada y entonces utilizó a los halcones, un grupo paramilitar que sin embargo estaba formado por exmilitares o por militares en activo. Viene la marcha y son los halcones quienes actúan simulando ser estudiantes y gritando consignas, ya lo dirán mis compañeros, pero gritando consignas del Che Guevara. Y cuando yo me bajé del camión en la esquina de Naranjo y San Cosme, vi que empecé a caminar hacia ahí y vi que se oía cierta multitud, diríamos a lo lejos, oía un griterío. Y entonces yo lo que hice fue correr hacia la zona donde está el metro normal. Y entonces yo iba corriendo para tratar de integrarme a algún contingente y sin darme cuenta iba yo corriendo detrás de los halcones, porque los halcones iban gritando Che, Che, Che Guevara, y yo iba atrás de ellos corriendo sin saber que ellos iban a agredir la marcha. Entonces cuando yo me vi que empezaron la agresión y yo estaba en medio de los que estaban agrediendo, me corrí hacia el lado contrario de la calle de San Cosme. Bueno, yo vi ahí cómo la policía pues se bajaban a apoyar a los halcones, vi cómo les proporcionaban varas de bambú, etc. Minutos después de eso empezaron los disparos. Y cuando empezaron los disparos yo vi a un sujeto, que es una foto muy famosa, que está disparando en la reja de la Escuela Nacional de Maestros, está hincado disparando hacia adentro. Y del edificio que estaba a un lado haga de cuenta que aquí está el metro y de este lado estaba un edificio de viviendas, y de ahí se veía cómo estaban saliendo disparos, se veían los disparos que salían de ahí hacia la multitud. Durante 48 años en México se ha vivido un estado permanente de impunidad total. El 2 de octubre y el 10 de junio son casos donde los agresores se conocen con mucha claridad. Está clarísimo que se trata de crímenes organizados desde el Estado. En el caso del 10 de junio en particular, hay una serie de demandas que interpusimos miembros del comité de 68 en contra de Luis Echeverría, de Alfonso Martínez Domínguez, de Manuel Díaz Escobar y de una lista muy grande. Hay una sentencia de una magistrada que a la hora de que la Fiscalía
presenta la acusación en contra de todos estos presuntos responsables, ella estudia el caso y emite una sentencia. Entonces ella dice, a pesar de que están todos los elementos de genocidio, no hay genocidio. Y al final dice, sin embargo, los manifestantes del 10 de junio no eran un grupo nacional porque iban divididos en contingentes. Esa es una payasada, es una grosería y es una aberración desde el punto de vista jurídico destinado solamente a proteger a los responsables. Aquí a nivel nacional el caso se dice está concluido con esa sentencia. Esa sentencia dice que fue homicidio simple, que lo que se cometió el 10 de junio fue homicidio simple y no fue genocidio. Como fue homicidio simple, entonces ya prescribió el delito y ya no se puede perseguir. Nosotros, al cerrarse en la justicia mexicana... Ok, chicos, como ustedes observan aquí, hemos visto ya hasta este momento 3 presidentes, que eran Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y ahora vamos a ver José López Portillo. Estos fragmentos que les estoy poniendo, ¿cuál es el común denominador entre estos? Mencionan que estos manifestaciones de la clase media, manifestaciones de los ciudadanos, han terminado por represión de parte del gobierno. Ahora vamos a ver nada más un pequeño fragmento de lo que se le llamó la Guerra Fría. Dice, se le conoce como Guerra Fría a la etapa donde se distinguió por la suspensión casi total del derecho y las garantías individuales en nombre de la defensa del país ante lo que según las autoridades, los medios y una parte de empresarios era una conspiración comunista organizada por la Unión Soviética. Así, el gobierno puso como pretexto la existencia de grupos guerrilleros para encarcelar, asesinar y hacer desaparecer a muchos opositores que nada tenían que ver con las acciones violentas. Vamos a ver este último video, chicos, en el cual nos habla de esta guerra sucia. Con su llegada a la presidencia de la República, el político guanajuatense Vicente Fox Quesada se comprometió, dijo él, a resolver todos los casos de abusos, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales ocurridos durante el periodo conocido como la Guerra Sucia. El 27 de noviembre de 2001 se emitió el decreto para la creación de lo que llevó el pomposo nombre de Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que se conoció popularmente como la Fiscalía del Pasado. Esa oficina dependió de la Procuraduría General de la República y como fiscal se designó a Ignacio Carrillo Prieto, licenciado en Derecho por la UNAM y en Filosofía por la Iberoamericana, además de que fue abogado general de la máxima casa de estudios y actualmente es integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con licencia. Luego de que Fox creó la Fiscalía del Pasado, el apoyo a esta nueva oficina en apariencia fue total, ya que se le dio el acceso pleno a los expedientes del Archivo General de la Nación para los temas que se les permitió investigar: el movimiento del 68 y la Guerra Sucia. Entre julio y octubre de 1968, luego de una pelea entre grupos de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, el cuerpo de granaderos comenzó a reprimir a estudiantes, lo que generó su movilización. Este movimiento creció a tal grado que el 2 de octubre de ese año, 10 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, el ejército disolvió un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en lo que se conoce como la Noche de Tlatelolco. La Guerra Sucia es un periodo entre los años 70 y 80 en el que hubo un ataque sistemático a grupos de izquierda y guerrilleros con ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Grupos sociales en la izquierda comenzaron a acercarse para presentar cargos en contra de jefes de grupos policiales políticos, mandos castrenses e incluso contra el expresidente Luis Echeverría Álvarez. Sobre este último personaje, incluso la Fiscalía lo citó a declarar y ministerios públicos acudieron a su residencia en San Jerónimo, pero en ningún caso le fincaron cargos. Sin pena ni gloria, la Fiscalía del Pasado concluyó sus funciones el 30 de noviembre de 2006, el último día de la administración
administración foxista. Pero al exfiscal del pasado no le fue nada bien. En julio de 2011, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sentenció a una inhabilitación de 10 años y el pago de 11 millones de pesos a Carrillo Prieto por negligencia administrativa, sancionado por la Secretaría de la Función Pública por acusaciones de gastos excesivos, sin comprobar, faltantes y pendientes de justificar. Así, todos los archivos con los que se pretendió buscar a los responsables de ataques a la sociedad civil en el movimiento del 68 y durante la Guerra Sucia, regresaron al archivo muerto. Ok, chicos, espero que estos videos les haya aclarado un poquito más el panorama democrático de México. Nos vemos la próxima.